estás escuchando el podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. La formación a través de plataformas y herramientas digitales ha llegado para competir directamente con la presencial en las aulas. Esta semana voy a adentrarme en el mundo de la educación para analizar los pros y contras de ambas propuestas. ¡Comenzamos! Bueno, estamos a 1 de septiembre y la semana que viene llega la famosa vuelta al cole para la mayoría de alumnos de primaria. Unos pocos días después le tocará el turno a los de secundaria y quien más quien menos, pues todos vamos a sufrir o a disfrutar, según se mire, de esta tradicional vuelta al colegio. Generalmente el mes de septiembre siempre le dedico 1 o 2 episodios en el podcast a hablar de la educación del siglo XXI, porque me parece que es un tema muy relevante y donde la tecnología ha irrumpido con mucha fuerza y ha cambiado muchísimo las cosas. El episodio de hoy va a ser un poquito breve porque no quiero tampoco que sea un atracón para empezar la temporada. Primer episodio de la temporada y tampoco quiero que sea muy extenso, pero al menos sí que quiero dejar una serie de conceptos y dejar ciertas apuntes o notas sobre lo que supone la formación en el siglo XXI, porque ahora estamos en un punto en el que la formación online y la formación tradicional, la de toda la vida, esa que se daba en las aulas, conviven. Y además lo hacen en igualdad de condiciones, incluso yo creo que en ciertos aspectos con algo de superioridad de una respecto a la otra. Pero bueno, eso dejaré que seáis vosotros los que juzguéis cuál de las dos opciones es más ventajosa. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que hoy en día la formación ya no afecta solo a los niños, a los jóvenes, a la gente que va al colegio, al instituto o a la universidad. Hoy en día la formación es algo por lo que todo el mundo tiene que pasar. En algún momento de nuestra vida y de nuestra carrera y de nuestra vida laboral, todos vamos a tener que recibir formación porque los puestos de trabajo lo demandan que nos reciclemos y que estemos en constante evolución. Eso significa que todos en algún momento vamos a tener que hacer algún curso, algún máster, algo especial, ¿no? que refuerce nuestros conocimientos o que amplíe nuestras fronteras, ¿no? Por eso me parece que la formación hoy en día, pues es un tema que nos afecta a todos, no solo, como digo, a los jóvenes, ¿no? O a los niños o a los padres que llevamos a los niños al colegio. Lo primero, en este mundo candente de la educación, creo que la formación online frente a la formación profesional en la era digital ha ganado mucha popularidad. Pero ¿cómo se compara realmente con la tradicional formación presencial, las nuevas formas de educación presencial, ¿no? De educación online? Eso es un poco lo que quiero esgrimir hoy con una serie de puntos positivos y negativos. Primero, las ventajas de la formación online es algo que quiero dejar patente y evidente, porque me parece que es muy importante cómo ha evolucionado y en qué punto está. La formación online ofrece ciertas ventajas que no tiene la formación presencial. Por un lado está la flexibilidad, porque la formación digital ofrece la flexibilidad de aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y esto es ideal para personas con horarios ocupados o responsabilidades familiares. Todos esos profesionales que no tienen tiempo para acceder a un aula física, para desplazarse hasta un centro educativo, pero sí tienen tiempo para, en ciertos momentos de su jornada laboral, hacer cursos de formación. Esto hace que la formación online, pues en ciertos casos sea casi la única opción, ¿no? Luego, la formación online ofrece una variedad de cursos enorme, porque puedes acceder a una línea de educación completamente distinta a la que teníamos antes, ¿no? Incluso aquellos que podrían no estar disponibles localmente, porque aunque vivamos en una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, todas estas grandes ciudades pues tienen muchos centros educativos y aún así hay ciertas cosas que se escapan, ¿no? Porque no se puede tener de todo. Sin embargo, online tenemos absolutamente todo tipo de cursos y de opciones de formación que presencialmente son imposibles, ¿no? No hablemos ya de si es una persona del mundo rural que vive en un pueblo que por supuesto no puede acceder a centros educativos, pero que la formación digital la tiene al alcance de un clic. Luego, el aprendizaje autodirigido, es decir, los estudiantes que hacen cursos de formación digital, es que es cierto que tienen que ser más autodisciplinados, y esto fomenta habilidades de organización y de gestión del tiempo, pero por otro lado nos da la libertad de gestionar nosotros el tiempo y la forma en la que
hacemos un curso, cosa que en una ubicación presencial pues tienes unos horarios, tienes que atender a unas clases y esto pues te tienes que moldar tú al curso y no el curso a ti. Y por otro lado está el potencial coste que más bajo que tiene la formación digital respecto a la formación presencial, siempre y cuando no hablemos de cosas públicas, por decirlo de alguna forma, de centros públicos donde el acceso a la formación o a la educación es gratuito, y aún así también hay muchos cursos online que son gratis, ¿no? Pero bueno, en igualdad de condiciones sí que es cierto que la formación digital es un poquito más cara que la formación presencial, pero en aquellos cursos donde no hay opción gratuita, la única opción pasa por la formación digital, ¿no? Es decir, que ahí sí que sí nos seguiría saliendo más barato hacer la formación digital que no tener que a lo mejor desplazarnos hasta una ubicación que a lo mejor no está en nuestra ciudad o que no está cerca de donde vivimos nosotros, y eso supone muchos costes que no son solo lo que es el curso en sí, sino que es el desplazamiento, el parking, etcétera, etcétera. Con lo cual, incluso en esos casos es potencialmente más baja el coste de la educación digital que la presencial. Por otro lado, hay una serie de desventajas en la formación digital. Por un lado está la falta de interacción personal, porque esto quizás es el mayor hándicap, ¿no? La ausencia de esa interacción cara a cara puede limitar el feedback inmediato que recibes con otros compañeros, con otros alumnos, con el profesor, las discusiones o el tipo de progresión que puedes hacer en conjunto, en grupo, y que individualmente pues no se da. Cuando estás tú en tu casa pues no recibes ese feedback, por mucho que pueda haber chats y demás colaborativos, foros donde puedas poner cosas en común, no es lo mismo que estar en un aula compartiendo espacio con más compañeros y más alumnos, ¿no? Esa autodisciplina que nos hace falta para algunos estudiantes, hay que luchar contra la estructura y contra la disciplina necesarias para completar cursos online o digitales que cuando estás en un lugar, ya solo con el mero hecho de entrar físicamente en un sitio o de desplazarte hasta un sitio, ya te centras bastante más. Y sin embargo, cuando tienes que hacerlo de forma digital, tienes que ser muy disciplinado y entender que el tiempo que pasas delante de una pantalla en un ordenador es el mismo y de la misma intensidad y calidad que tendría que ser si estuvieras en un aula. Ese cambio de chip, eso hace que requiere cierta disciplina, autodisciplina, que no es fácil para según qué personas. Y luego la formación digital, no nos engañemos, lucha contra cierta falta de credibilidad, porque hay ciertos sectores que todavía valoran más los títulos obtenidos en entornos presenciales. Aunque el título sea el mismo, si lo has obtenido a través de una plataforma digital o de un curso de formación digital, según quien lo vaya a mirar o quien vaya a examinar tu expediente, va a decir, es que esto lo ha hecho en digital y esto no vale lo mismo que si hubiera ido a una escuela, a una academia o a un centro educativo, ¿no? Presencial. Entonces, eso es algo contra lo que, no nos engañemos, hay que seguir luchando, porque eso forma parte de un poco de las personas, ¿no? Y no necesariamente tiene por qué ser así. Es decir, un curso digital sobre X materia que también se da en presencial no tiene por qué ser menos válido que los conocimientos que hayas adquirido allí que en presencial. Es decir, que el hecho de que sea digital no significa que sea peor. Pero, ese es un hándicap contra el que hay que estar pendiente, ¿no? de que existe. Luego está las ventajas de la formación presencial, que también las tiene. Por un lado está la interacción en tiempo real, es decir, la formación presencial permite la interacción directa con los profesores, con compañeros, como decía, ¿no? Fomentando debates que muchas veces te enriquecen, generando también networking y es más fácil generar oportunidades, ¿no? Para aprender cuando estás en entornos físicos, presenciales, que no en digital. Luego, el acceso a recursos físicos, es decir, laboratorios, bibliotecas, todo tipo de instalaciones esenciales para ciertos campos de estudio y que, los entornos presenciales existen, tienen que existir, y sin embargo en los entornos digitales no. Y es más, en muchos casos te supeditan a que tú tengas que pasar a realizar ciertas prácticas en entornos físicos. Esto es así, es decir, que por mucho que haya cierta parte de la información o de la formación digital que se pueda hacer online, hay otra parte de la formación que si tiene que ser trabajo de campo, que se dice, pues tienes que acceder a un sitio físico, ¿no? Y esto es algo que es así y punto.
Y luego la responsabilidad directa, es decir, la estructura que se da en un aula, la presencial, ¿no?, del profesor, que motiva a los alumnos a mantenerse al día con todo el trabajo que hay detrás, con las tareas que puedan surgir. Este tipo de estructuras que se dan más en los entornos físicos o en la formación presencial, en el entorno digital quizás no se trabaja de la misma manera. No digo que no exista, pero no se trabaja de la misma manera. Y eso es una ventaja de la formación presencial. Pero también hay desventajas en la formación presencial. Es decir, uno, que ya lo he mencionado antes, son los horarios, que son fijos. Es decir, la formación presencial en aulas puede ser muy limitante para aquellos que no dispongan de horarios que se puedan adaptar. Con lo cual, bueno, pues te obliga a tener que estar pendiente de bloquear partes de tu agenda para poder acceder a esas clases. Y esto ha sido así toda la vida. Cuando íbamos al colegio, al instituto, a la universidad, parte de tu día, de tu semana, estaba única y exclusivamente supeditada a tener que ir a un centro educativo a recibir formación. Y eso, pues como digo, dependiendo del tipo de formación que vayamos a recibir, nos puede limitar bastante. Para una persona que solo se dedica a estudiar, pues evidentemente todo su día va para ahí. Pero para alguien que tiene que compaginar estudios con otras cosas, pues la formación digital se mira con otros ojos, ¿no? También es cierto que la formación presencial suele tener costes más altos. Gastos de matrícula, alojamiento, desplazamiento, lo que os decía, todo este tipo de cosas son gastos que están ahí, que no es solo lo que es la educación tal cual, sino que son añadidos y que suelen ser significativamente más grandes los costes en comparación con la educación digital. La educación digital también tiene a veces gastos de matrícula y demás, los libros digitales y demás, pero suelen ser más bajos. No... Quiero decir, a igualdad de condiciones. A igualdad de condiciones, mismo curso, en presencial o en digital suelen ser más bajos. Lógico, por otro lado, porque los costes se abaratan bastante cuando se genera un material digital que luego se puede utilizar una y otra vez y otra vez y otra vez por un montón de alumnos, y todo lo que es físico y fungible y que se desecha, pues tiene un coste añadido. Y luego la formación presencial, como decía, tiene menos diversidad de cursos que la formación digital. Y esto, pues como digo, dependiendo de nuestra ubicación geográfica, puede ser determinante, porque si vivimos en una ciudad donde no tenemos acceso a ciertos cursos o a ciertas formaciones que sí que están en digital, pues ahí no hay opción, ahí es sí o sí formación digital, ¿no? Cuando sí tenemos la opción es cuando valoramos este tipo de disyuntivas, ¿no? De qué es mejor, qué es peor, qué nos compensa más y menos. Al final, en última instancia, la elección entre una y otra depende mucho de las necesidades y de las preferencias individuales, ¿no? Si valoramos sobre todo la flexibilidad y tenemos ciertas habilidades de autodisciplina, pues en ese caso generalmente la formación online, no digo que sea la mejor opción, pero sí que gana muchos enteros. Por otro lado, si lo que queremos es interacción personal, acceso a instalaciones físicas, porque queremos hacer algo muy práctico y queremos a lo mejor una experiencia más estructurada, más tradicional, pues ahí la formación presencial parece la más adecuada, ¿no?, para nuestro caso. Yo creo que hay que considerar cuáles van a ser las metas educativas, el estilo de aprendizaje que nos hace sentir más cómodos y cuáles son las circunstancias personales. O sea, al final las circunstancias lo definen todo, ¿no? En base a ese análisis personal de estos factores es más fácil tomar una decisión acertada, porque al final solemos optar siempre por lo que se adapta más a nosotros, y además es que el siglo XXI nos permite esa capacidad de elección que antes no se tenía, ¿no? Yo creo que todo esto va a depender mucho de nuestro momento personal. Es decir, no es lo mismo a lo mejor que los estudios principales a los que nos vamos a dedicar o vamos a tener en nuestra vida sean solo digitales, es decir, una carrera, poca gente, por no decir nadie, se plantea hacerla en digital o formación online, pero sí mucha gente se plantea hacer un máster o un posgrado, o se plantea hacer un curso académico extra para complementar esa formación que ya tenemos, ¿no? Esa quizás es la norma más general en cuanto a lo que nos solemos encontrar. Hoy en día, como digo, la mayoría de las empresas
recomiendan, si no obligan a sus empleados a hacer cursos de reciclaje, de formación, de mejora, para ampliar y potenciar las habilidades que todos tenemos, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuando nos vemos en la disyuntiva de tener que elegir, bueno, ¿esto quiero hacerlo presencialmente o lo quiero hacer de forma online? Bueno, hoy en día ya os digo yo que la formación digital, la formación online yo creo que está al mismo nivel en ciertos aspectos que la formación presencial. Pero como digo, en ciertos casos no es genérico, no es general. Pero al menos en eso hemos ido avanzando mucho. Y eso es algo muy, muy a tener en cuenta. Era uno de los puntos que quería mencionar ahora que estamos justo a punto de empezar el curso, de toda esta gente que, bueno, pues se está planteando hacer un curso o hacer algo de formación y muchas veces duda entre lo hago presencial, lo hago online. Bueno, no creo que se haya descubierto nada nuevo, pero sí que es cierto que poner en la balanza los pros y contras a veces viene muy bien. Dicho esto, veis, episodio cortito para empezar la temporada. Hoy empieza la 5ª temporada del podcast. Y en principio estará todos los viernes con un nuevo episodio. Seguimos la conversación por redes sociales, donde ya sabéis que podéis localizarme como @jlotmar. Os recuerdo que tenemos un chat de Telegram abierto para comunicarnos sobre todas las noticias en torno al podcast y todas las noticias en torno a la tecnología. Tendréis el link en las notas del episodio. Y bueno, pues también procuro responder a todos los comentarios a través de iVoox, que es una plataforma donde la audiencia también participa mucho. Y nada, ya sabéis, cada viernes un nuevo episodio a las 9 de la mañana, hora española peninsular, en las principales plataformas de streaming. Sin más, me despido. Un cordial saludo.